El silencio del Edén fue interrumpido por una voz distinta. Una voz que no traía luz, sino duda. El capítulo 3 del Génesis nos revela uno de los momentos más trascendentales de toda la historia, la caída del hombre. Pero también nos muestra algo aún más grande, la promesa del Salvador. Este pasaje no es solo una historia del pasado, es el reflejo de nuestra lucha diaria entre la verdad y la mentira, entre la obediencia y el deseo. En los capítulos anteriores vimos cómo Dios creó un mundo perfecto, un jardín lleno de vida, belleza y propósito. El hombre y la mujer vivían en armonía con él, con la naturaleza y entre ellos mismos. No existía el miedo ni la culpa, solo la confianza. Pero en Génesis 3, algo cambia. Por primera vez, el hombre escucha otra voz distinta a la de su creador. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Génesis 3:1. La serpiente representa la astucia, la manipulación, la voz del engaño. No llega con fuerza, sino con sutileza. No impone, sugiere. No ataca la creación, ataca la confianza. ¿Con qué Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? La primera tentación no fue desobedecer, fue dudar. Satanás no negó la existencia de Dios, solo sembró una pequeña pregunta en el corazón de Eva. ¿Será verdad lo que Dios dijo? Así comienza la caída, no con rebelión abierta, sino con una duda disfrazada de curiosidad. Hoy esa voz sigue hablando. Cada vez que alguien te dice no tiene nada de malo, tú decides lo que está bien, Dios no te juzgará, esa serpiente vuelve a susurrar. El engaño no cambia, su método sigue siendo la duda. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, agradable a los ojos, y codiciable para alcanzar sabiduría. V6. El fruto no era solo comida. Era símbolo de independencia. Eva lo vio, lo deseó y lo tomó. Y en ese acto, el corazón humano se alejó de la voz de Dios. La serpiente había prometido sabiduría, pero lo que trajo fue vergüenza. Adán, en lugar de detenerla, participó. El silencio del hombre se convirtió en complicidad. En un instante, la luz del Edén se cubrió con sombras. El pecado entró, y con él, la separación. La caída no comenzó con el fruto, sino con la mirada. El pecado empieza cuando deseamos lo que está fuera del propósito de Dios. El enemigo no te puede obligar, pero te puede convencer de que lo que te aleja de Dios te hará feliz. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos, entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. V7. La ironía es perfecta, buscaron sabiduría, pero encontraron vergüenza. Antes estaban desnudos y no se avergonzaban, ahora, cubiertos, se esconden. La inocencia se perdió, y en su lugar nació la culpa. Las hojas de higuera representan los intentos humanos por cubrir su error. Desde ese día, el ser humano intenta tapar su culpa con religiosidad, moral o excusas. Pero ninguna hoja puede cubrir el vacío que deja la separación de Dios. Mas Jehová Dios llamó al hombre, y le dijo, ¿dónde estás? V9. Estas son quizás las palabras más tiernas de toda la Biblia. Dios no pregunta porque no sepa dónde está Adán. Pregunta porque quiere que Adán se reconozca perdido. El hombre se escondió entre los árboles, como si pudiera escapar del Creador. Y así seguimos nosotros, escondiéndonos detrás del trabajo, las distracciones o las apariencias. Pero Dios sigue llamando. ¿Dónde estás? La caída no detuvo el amor de Dios, solo lo hizo más visible. Dios no los destruyó, los buscó. Y ese mismo amor sigue buscándonos cuando nos perdemos. La mujer que me diste por compañera me dio del árbol, y yo comí. V12. El pecado rompió la comunión, pero también la responsabilidad. Adán culpa a Eva. Eva culpa a la serpiente. Nadie reconoce su error, y así nace la cadena del autoengaño humano. Pero Dios no ignora la desobediencia. Habla con cada uno,
no para castigarlos, sino para mostrarles las consecuencias. A la serpiente. Maldita serás entre todas las bestias, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. V 14:15. Aquí aparece la primera promesa del Mesías, conocida como el protoevangelio. Dios promete que un día, el hijo de una mujer herirá la cabeza de la serpiente. La caída trajo el pecado, pero también la promesa de redención. A la mujer, Dios le dice que el dolor sería parte de su maternidad. Al hombre, que la tierra ahora daría espinas y sudor. Pero incluso en el juicio, hay gracia. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles, y los vistió. V 21. Dios reemplaza sus hojas de higuera por vestiduras de piel. Esto implica un sacrificio. Por primera vez, la muerte entra en la creación para cubrir el pecado. Es una sombra del sacrificio de Cristo, el Cordero que un día cubriría la culpa con su sangre. Incluso en el momento de mayor fracaso, Dios sigue proveyendo. No los abandonó desnudos, los cubrió. La misericordia de Dios siempre llega antes de su juicio. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén, para que labrase la tierra de la que fue tomado. V 23. El Edén se cierra, y con él, la comunión perfecta. Dios coloca querubines con una espada encendida para guardar el camino al árbol de la vida. No por crueldad, sino por amor, si el hombre comía del árbol en pecado, viviría eternamente separado. La historia del Edén termina con una puerta cerrada, pero la Biblia entera es el relato de cómo Dios busca abrirla nuevamente. Desde Génesis 3 hasta Apocalipsis, todo apunta a un solo plan, restaurar la comunión entre Dios y el hombre. El pecado rompió la perfección, pero la promesa la reconstruye. Génesis 3 no es solo la historia de la caída, es el inicio del plan de redención. El mismo Dios que buscó a Adán sigue buscándote hoy, no para juzgarte, sino para cubrirte con su gracia. Gracias por acompañarme en este capítulo de la Biblia libro por libro. Si este mensaje te ayudó a comprender mejor el corazón de Dios, dale me gusta, compártelo y suscríbete para continuar con Génesis 4, Caín y Abel, la lucha entre la obediencia y la envidia. Recuerda, aunque caigamos, su promesa nunca falla.